Hola, ¿cómo están? Aprovecho que estoy por prepararme algo para comer. Voy a grabar un videito, porque vengo con muchas cosas, pensando y haciendo nada con todo eso que pienso. Y por lo general sucede un poco, no sé a ustedes qué les pasará en sus propias vidas y realidades, que cuando hay mucha tensión en lo externo y uno tiene mucho movimiento interno, pero no hace nada con ello, no lo saca, no lo exterioriza de alguna manera, eso se manifiesta de alguna forma, por lo general muchísimo más incómoda, y estoy intentando evitar eso. Eh, para quienes me conocen y para quienes no me conocen tanto, respecto a mis creencias y filosofía de vida, eh, estoy muy influenciada por los astros. Y están sucediendo muchas cosas en el cielo. Y todo lo que sucede en el cielo también sucede acá en la Tierra y adentro nuestro, porque, al menos lo que creo yo, somos una manifestación de eso. Somos un microcosmos representado acá en cuerpo chiquito. Y el cielo está tenso, gente. No sé ustedes cómo se estarán sintiendo, pero está todo tenso. La verdad es eso. No me quiero meter mucho en el lenguaje astro porque sé que si bien acá hay mucha gente que también es del palo, hay gente que no, y bueno, no quiero ser excluyente en quienes quizás no pueden llegar a comprender eso. Pero bueno, para quienes sí, para quienes no, quizás también para que empiecen a escuchar algo que capaz que no tiene tanto que ver con su mundo actual. Estamos a finales de abril, hoy son las Pascuas, Domingo de Resurrección, y también el Día de la Micología. ¿Casualidad? No lo creo. Em, los hongos en mi vida tienen muchísimo sentido con estos procesos de muerte y transformación. Yo no sé si lo voy a hablar en este video, porque me gustaría hablar un video en particular de ello, pero sí me parecía importante poder materializar de una forma un poco más creativa todas estas cosas que vengo pensando y vengo sintiendo también, pero bueno, yo vivo mucho desde lo mental y estoy intentando también hacerlo desde otros. Y me sucede este último tiempo, ustedes me han visto ir y venir constantemente el último tiempo acá en este espacio. Ay, estoy cortando cebolla, quizás llore. Eh, Como les decía, me pasa últimamente que voy, vengo, me cuesta mucho quedarme y ser constante, y eso es porque no estoy encontrando una motivación concreta que se sostenga en el tiempo. Y después de darle tantas vueltas, todavía no encontré la verdadera respuesta de qué es lo que está pasando o qué es lo que voy a hacer. Pero pues sí me parecía importante quizás poder compartirles a ustedes el proceso, ¿no? O qué es lo que está sucediendo un poco tras bambalinas. ¿Por qué? Porque uno por lo general siempre muestra ideas previas o resultados finales. Y eso no es la realidad. Tampoco es que tengo la necesidad de mostrar la realidad, porque nada, hay algo del misterio de lo íntimo que también me parece súper valioso y que las redes sociales son un poco ambiguas en eso, ¿no? O sea, por un lado tenemos lo que se muestra que es todo súper editado, estética, hermoso, divino, perfecto y real. Y por otro lado también existen espacios tipo blogs, story times y, y gente llorando y contando cosas de su vida más privada. Yo no soy nadie para juzgar ninguna de las dos cosas, ni siquiera los grises intermedios. Me parece que cada uno es libre y digno de hacer y mostrar lo que mejor le plazca. En mi aspecto personal me sucede que no sé bien qué es lo que quiero hacer. Eh, en un momento me parecía una buena opción esto de, bueno, de mostrar y de traer un poco de alegría a mi cuenta. Después me pasó de que la alegría en mi vida estaba siendo un poco limitada. Entonces dije, bueno, no, volveré cuando esté bien.
Y así pasaron unos años, porque la verdad es que no he estado bien. Eh, y tampoco tenía ganas de mostrarme estando mal. Ahí es donde entra esta disputa de, bueno, si mostrás solamente cuando estés bien, entonces cuando estás mal, ¿qué haces? Desapareces. Otra opción es mostrarte mal. Pero en mi caso particular no me parecía una buena opción porque yo justamente lo que estaba intentando hacer era de crear espacios seguros para mí. Y claramente las redes sociales para mí no son un espacio seguro. Eh, eso. Entonces, me vine replanteando un poco eso mismo del qué hacemos con esto, qué hacemos con este espacio. ¿Por qué? Porque a mí me pone muy feliz, realmente me pone muy feliz que siempre hay gente que, que me escribe, que me pregunta, y les pido perdón a todas esas personas que me han mandado un mensaje y no les he podido contestar, porque la verdad es que no sé qué contestarles. Me pasa eso. Necesito ser honesta y no sé bien qué responder, porque me preguntan por mis servicios, me preguntan por mis productos, incluso hay gente que me pregunta por mí, cómo estoy, por qué tengo en mente hacer, y la verdad es que no lo sé. Pero este video me parece un muy buen movimiento para salir un poco de ese estado tan de quietud. eh, Porque bueno, a veces cuando uno lo comparte y le da un poco de luz y de espacio a las cosas, se empiezan a acomodar. Y yo prefiero eso, hacer el movimiento yo, que se empiece a acomodar, que pueda encontrar la verdad de qué es lo que debería o sería mejor hacer. eh, y eso. Bueno, eso es como una introducción. Estuve pensando qué hacer, porque me pasa que, como bien creo que saben, yo empecé este emprendimiento, que de hecho no sé si alguna vez lo conté, pero bueno, acá les cuento un poco cómo ha sido la historia de cómo nace eh, Agrolibertad. Ay, che, tengo los ojos matados, es que me corté dos cebollas y no fumas. Agrolibertad nace, eh, iba a decir post pandemia, pero sinceramente nace un poquitito antes de la pandemia. En ese momento yo estaba viviendo en Brasil. Yo en el 2018 empecé a tener como unos primeros campanazos de que mi vida necesitaba un cambio. Lo voy a asociar con los movimientos astrológicos, para quienes están en esa. El 2018 es el ingreso de Urano en Tauro. Y a nivel colectivo, eso eh, trajo mucho cambio a nivel sociedad, a nivel valores generales, de qué es lo que empezó a ser más importante, qué cosas se planteaban, de que evidentemente necesitaban un cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese movimiento a mí me pegó una sacudida general, porque yo estaba como muy estructurada en ese momento de mi vida. Como que yo ya tenía muy claro qué iba a hacer, tipo ABC. Cuestión que en el 2019, bueno, esa incipiente crisis estalló por completo en mí, y en ese momento yo no tenía ni la más mínima herramienta para poder hacer algo con todo eso que me estaba generando un caos interno. Lo único que pude hacer fue tomar coraje, vender mis cosas e irme de viaje. Que lo pienso hoy a la distancia, y eso que a veces uno piensa que es un movimiento valiente, en realidad era un movimiento de escape. Estaba huyendo de lo que no podía. Y no me juzgo, me perdono y me tengo compasión y abrazo a mi yo de ese momento, porque me hizo bien en algún punto irme, tomar distancia de todo, no tomar distancia física, tomar distancia a nivel eh, emocional de muchas cosas, de mi territorio, de los vínculos con los que estaba en ese momento, de mi yo de ese momento. Y bueno, y así fue. Eh, bueno, todo eso trajo muchos cambios en mi vida. Renunciar a un trabajo, separarme, irme de mi casa, dejar a mis perros, bla, bla, bla. Y de viaje, bueno, estuve unos meses, y en el verano del 2020, yo estando en Brasil y ya habiendo cursado
hasta el cuarto año de la licenciatura en Ciencias Agrarias, que era la carrera que yo estaba estudiando, pero bueno, también la dejé en ese momento cuando me fui. Eh, Recuerdo que a través de una plataforma del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, eh, habían abierto un curso de agroecología online. Entonces yo, estando en Brasil, pude anotarme y hacer eso. Y eso estuvo bueno, fue también un lindo movimiento porque a mí me permitió seguir vinculada a lo que yo hacía acá y que si bien me había ido, era como que había algo, ¿no? Que me seguía llamando. Yo estaba viviendo en ese momento en Bucios, en Río de Janeiro. Y Bucios es una península, es una ciudad muy, muy chiquita. Y tiene, creo que actualmente también, una feria que la hacen todo el jueves en una plaza, donde habían productores agroecológicos de hortalizas, frutas, verduras. Y bueno, yo estando cursaba ese, ese curso online, teníamos actividades. Y la actividad final había sido que teníamos que hacer un informe sobre el lugar donde vivíamos y una situación que trate sobre producción, sobre agroecología puntualmente. Lo que teníamos que hacer era hacer una entrevista con algunas preguntas puntuales que nos daban en esa actividad y armar algo para contar. Y eso fue un desafío, principalmente porque mi portugués no es muy fluido, es muy, muy instintivo. Y estuvo bueno porque me permitió animarme a conversar con gente que hablaba en otro idioma, hacerme entender, entenderles y, y estuvo muy bueno. Eso me permitió hacer un informe que de hecho es la primer publicación que yo hago en este Instagram. Es eso, es un collage que hice y contaba un poco sobre qué se trataba esto. Eso como que me volvió a encender un poco mi conexión con la tierra y demás. Me acuerdo que en ese momento me había puesto a armar una huerta en el lugar donde estaba viviendo y, y algo se volvió a aprender. Algo de, de los ciclos, ¿no? De que, bueno, si bien hubo una crisis y un despojo, y después la semilla vuelve ahí a germinar. Cuestión que, bueno, esto fue marzo 2020. Bueno, días después ya saben cómo empieza la aventurilla. Porque, bueno, todos y todas pasamos por ese momento de la humanidad. A mí particularmente me pasó que yo estaba viviendo ahí y de pronto cierran las fronteras acá en Argentina y allá no. Y allá me acuerdo yo que estaba por ahí y recuerdo que seguían llegando, yo trabajaba en gastronomía y en turismo en ese momento, y llegaban cruceros que venían de Europa y bajaba gente a caminar por ahí como si nada pasara. Y claramente era como, pero si en Italia en este momento está todo recontra podrido, ¿por qué habilitan a que venga gente a Latinoamérica? Bueno, claramente así se desvirtuó y se complicó todo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a hacer una cuarentena autogestionada y, y nada, y en cuestión de tiempo yo ya tenía a mi familia que me llamaba por teléfono y me decía, che, mirá, la situación acá es esta, esta y esta. Allá no, pero acá sí, y no sé qué vas a hacer. Fíjate, porque si vos te quedás y después no podés volver, se va a complicar y nosotros no vamos a poder ir y vos no vas a poder venir. Y bueno, momentos culminantes, había que tomar una decisión. Y bueno, y ahí claramente se pusieron en juego muchas cosas. Historia larga, hecha corta, decidí volver. Me trajo la pandemia de vuelta para acá. Y bueno, han pasado muchas cosas desde ese entonces. Pero ¿a qué iba con esto? Agrolibertad. Agrolibertad nace entonces con ese primer informe, que fue como mi despedida de Brasil. Y cuando llego acá a Argentina, mi situación era volver a empezar. Porque claramente, o sea, yo antes de irme eh, había renunciado al trabajo que tenía en ese momento. Lo único buenísimo que me pasó es que como ya la cosa venía me dio tiempo a inscribirme para cursar en la facu. Así que bueno, el primer año de pandemia, como seguramente mucha gente también le ha pasado, el primer año de pandemia aproveché a meter un montón de materias, todas las materias que no había podido meter antes cuando me fui. Así que bueno, así fue. Pero bueno, yo no tenía trabajo y si bien soy una privilegiada
de que tengo una casa donde vivir, no tenía trabajo. En ese momento recuerdo que estaba el IFE, que no me acuerdo bien qué significa la sigla, pero era un dinero que nos daba Nación a las personas que estaban desempleadas en ese momento. Y me servía solamente para sobrevivir, no mucho más. No me acuerdo si en ese momento yo también seguía cobrando alguna beca por estudiar, pero bueno, mis ingresos venían desde Nación. Eh, pero bueno, claramente necesitaba un empleo. Y, y recuerdo, esta historia quizás la saben las primeras personas que se sumaron al taller de cultivo de girolas, que la persona que me da el puntapié inicial para que le meta pata a las redes y después me anime a hacer el curso de cultivo fue mi hermana, que bueno, ella ya venía trabajando en redes sociales antes de la pandemia, porque bueno, visionaria. Eh, y me dijo, che, pero si vos ya sabés hacer cosas, vos sabés cultivar hongos, ¿por qué no te armás algo medio virtual? Y bueno, acá estamos. Eh, pero bueno, sí que me pasó que cuando yo le pongo el nombre a Agrolibertad, era un poco para que tenga que ver con la rama a la que yo venía, que era el agro, básicamente. Y la palabra libertad también en ese momento me estaba haciendo mucho sentido porque, bueno, yo venía de viajar, de que siempre uno que se va de viaje, viste que la mente se te abre un poquito más, te sentís como más expandida. Y, y es una palabra que después me trajo cierto conflicto. Y acá no voy a entrar en disputas políticas ni nada, pero sí me pasó que, que sentía que estaba mal interpretada. Y eso me pasa un poco con este espacio, que yo siento que Agrolibertad nació en un momento de mi vida que ya no es, que yo ya no soy la que era en el momento en el que lo abrí, y que de alguna forma este espacio es como una especie de recorte de quién soy yo. Porque sinceramente hay muchas cosas que yo elijo quizás mostrar o no compartir por acá. Yo tengo mi cuenta personal. Y me pasa eso, la verdad es esa. Me pasa que, y creo que le pasa a muchas personas que generan contenido o venden servicios, productos a través de sus redes sociales o simplemente hacen cosas, que nada, como que uno se empieza a dividir, empieza a recortarse. Entonces tiene una cuenta para hablar de tal cosa, una cuenta para hablar de tal otra. Y bueno, medio que a lo largo de estos últimos años han surgido eh, esta idea más de como que uno muestra un poco de todo más allá de lo que vende o lo que brinda. Voy a hacer otro paréntesis y de paso le hago un chivo a mi hermana, va y Majo Carnevale, su cuenta la pueden encontrar por ahí. Eh, Ella habla de lo que son las cuentas integrales, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar a través de tu red social todo lo que vos sos. ¿El tema cuál es? A mí me pasa con la red social que a mí no sé si me interesa contar y mostrar todo con un fin de venta. La verdad es que no. Quizás es más por una cuestión de servicio, de decir algo porque siento que tengo que hablar de esto. Y este último tiempo, capaz que tenga que desarrollar algunas cosas más que estoy diciendo que ahí me están quedando sueltas, como esta cuestión que me sucede con el nombre o con la palabra libertad. Bueno, voy a aprovechar este ratito y lo voy a hacer un poco. Me pasa que siento que la libertad no tiene el mismo concepto para todas las personas y no me gustaría que se malinterprete cuál es la idea de libertad para mí y para otras personas. Eh, es un detalle, claro que es un detalle, pero a veces me hace ruido y, y estoy notando eso, cierta incomodidad que no puedo ser ajena y que además tiene una intención esa incomodidad. Me pasa que actualmente, como bien saben muchos y muchas, yo trabajo todos los días en una empresa donde cultivamos hongos y esa seguridad de tener un trabajo donde aparte puedo poner en juego mi faceta más profesional, para la que me formé, eh, hace que mi emprendimiento no sea
una necesidad para mí. Entonces es más un espacio de creatividad, de ocio, de compartir. Y sí me pasó después de haber quizás logrado mayor éxito con el segundo curso que di, 2020, 2021, 2022, creo que fue el tercero. Sucedió que empezaron a haber muchos más emprendedores y más cuentas generadoras de contenido. Y generar contenido para quien lo hace sabe bien que lleva mucho tiempo, entre que tenés la idea, la pensás, la bajás, la guionás de alguna forma, porque tenés que pensar, voy a hacer un reel, una publicación, una historia, bueno, qué escribo, qué pongo, qué música, bla, bla, bla. Te lleva tiempo. Y por lo general encima, te lleva mucho tiempo y el contenido que generás es muy corto, muy fugaz. Es una historia que alguien la desliza y chau, es un reel que no puedes hacer más de 1 minuto y medio porque si no, no lo ve nadie, bla, bla, bla. Eso es muy frustrante. Porque aparte uno le pone mucho y a veces, nada, le pones expectativa y eso no va y ahí fue cuando empecé a hacer menos. Porque decía, ¿para qué voy a hacer otro video contándole a la gente cómo plantar tomate? ¿O para qué voy a hacer otro post contando qué podés sembrar en mayo? Si la verdad lo buscas en internet y tenés de sobra. Y ahí es donde entra esto de, en realidad no es tanto el contenido en sí, sino que tiene que ver con la expresión del ser de cada uno. Porque no tiene nada que ver con el ego esto, pero cada uno es único, irrepetible. Y yo sé que por más que yo haga un posteo de tal cosa y haya miles, el mío va a ser diferente, por el simple hecho de que es mío y no es de otra persona. Bueno. Entonces ahí me empecé a quitar presión de decir, no tenés que estar haciendo todos los meses este posteo por encajar, por pertenecer, por estar al corriente y a la tendencia de lo que todos están haciendo. Bien, eso se sintió bien. Bueno, el último tiempo lo que me pasó es que también me sentía como medio que necesitaba cambiar el enfoque desde el dónde de estar compartiendo las cosas. Hay algunos tecnicismos que me aburren, me aburre. Me aburre estar explicando cosas que encima hoy le preguntas a la inteligencia artificial y te lo responde mejor que yo. Entonces yo termino sintiendo que no soy tan buena como la inteligencia artificial. Claramente, somos diferentes y hay un montón de cosas que yo puedo interpretar, pensar o lo que sea, que una máquina no lo va a hacer. Y tiene que ver con lo sensible, ¿no? Tiene que ver con lo que nos hace humanos, al fin y al cabo. Va más por ahí. Eh, el último tiempo me sucedió que tenía mucha demanda desde el afuera. Muchas personas me escriben para pedirme determinados insumos que yo proveo y me sentía en la responsabilidad de hacerlo. Entonces, un poco mi vida hace unos meses era trabajo, vuelvo a mi casa, trabajo, termina el día, me voy a dormir, trabajo, 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 todo trabajo para el hongo, por y para el hongo. Y como en toda relación, me parece que es muy importante aprender a establecer límites saludables, porque si no se empieza a desvirtuar un poco el deseo y la motivación inicial de por qué nos empezamos a vincular. Y mi vínculo con el hongo es para otro video, tiene su historia, vuelvo a lo mismo, gente que quizás vio mis primeros cursos sabe un poco de mi historia, de cómo llego a ellos. Eh, y es eso, no quería viciarme tanto de estar todo el tiempo haciendo cosas, haciendo lo mismo, mucha monotonía y, y no hacerlo por propia pasión, por propio deseo, sino que hacerlo por cumplir con esa demanda externa, cumplir porque el otro necesita micelio, cumplir porque el otro quiere un curso, cumplir porque la necesidad es ajena y yo lo pongo como prioridad para suplir esa necesidad externa a mí. Bueno, cuestión que por eso llegué a la conclusión que fue como, no, así no va a ser. O le busco la vuelta para que sea de otra forma, en la que a mí también me retribuya, y no hablo de dinero. Eh, así que bueno, estas últimas semanas vino un poco por ahí mi búsqueda. Por si voy a compartir desde dónde va a ser. Estoy ahí, buscándole las formas nuevas.
volviendo un poco a los astros, yo creo que estamos en un momento bastante particular, bastante clave de nuestra humanidad, en la que hay muchas cosas que deben morir para que pueda renacer una forma nueva en la que nos reconozcamos humanos, humanos sensibles, humanos sintientes, humanos de proceso. Y ahora estamos ingresando en esta temporada taurina. El sol entró en Tauro ayer. Y todo se pone un poquito más lento, más, iba a decir estable, pero estable no están las cosas porque se vienen muchos movimientos de cambio. Por eso estoy haciendo este video, porque quiero crear el cambio yo y no tengo ganas que venga la vida de afuera, me pegue 3 patadas y me mueva por, ¿cómo se dice? Como por fuera de mi propia voluntad. Yo sé que hay determinados movimientos que tengo que hacer y prefiero elaborarlos yo. Eh, Así que bueno, no sé si es un tan se vienen cositas, sino que creo que es más un cositas deben cambiar, algo así. Eh, de hecho es esto, yo estoy grabando este video y después veré si lo subo y también después veré dónde lo subo, porque si bien algo tengo que tomar de decisión con esta cuenta, con este espacio, también les invito, porque yo estoy mucho en mi cuenta personal. Eh, Les invito a quienes tengan ganas, quizás, de escuchar lo que tengo para decir. Eso sí es lo importante. No, pero sí, de compartir un poco lo que soy y mi visión de la vida. Quien quiera me manda la solicitud a mi Instagram personal, que lo dejaré por aquí abajo. Y, y creo que estoy en un momento en el que necesito unificar mi identidad. Y Agrolibertad creo que fue y es. Ay, ya hablaba en pasado. Ay, lo que me genera eso. Pero bueno, veremos qué pasa con esto. Em, no quiero dividir más mi identidad, que encima sigue estando en cambio constantemente. No quiero desdoblarme. Hay una cuestión de integrar que me parece que es vital. Porque no soy solamente una trabajadora o una cultivadora de hongos o licenciada o técnica y solamente cultivo cosas. Más allá de eso, también hay un montón de otras cosas que hago, que me interesan, que son parte de mi esencia y que yo sé que no las comparto acá. Entonces me parece que es deshonesto, que no es transparente. Y esos son algunos de mis valores personales actuales, al menos. Entonces, bueno, veremos para dónde va a ir un poco todo esto. Pero quería pasar por acá, quería hacer este video en este día de hoy, que es un domingo de resurrección, que es el día de la micología y que es una buena y hermosa época para cultivar hongos, principalmente. Estamos en el otoño acá en el hemisferio sur y, y eso, y estamos con movimientos a nivel humano que, que nos piden morir, nos piden soltar, nos piden compostar eh, aspectos de nuestro ser que han quedado caducos, que nos perjudican más de lo que nos benefician y nos expanden. Y un poco de esa expansión, al menos en mi caso particular, tiene que ver con la apertura del corazón y del habla, de la comunicación, del compartir. Y a veces pienso y digo, ¿y quién carajo soy yo para andar compartiendo lo que pienso? Pero después me pasa que en cada encuentro que tengo, siempre que me permito expresar lo que pienso, lo que me habita en ese presente, eh, suceden movimientos y idas y vueltas que son muy nutricios para mí y también para el otro. Y creo que no tengo que dudar tanto. Esa es una de las cosas que me perjudican, porque bueno, tengo un stellium en Libra y son muchos planetas acumulados en una energía que, nada, que a veces se enrieda un poco en la dualidad y duda y no hace. Y bueno, y acá estamos, haciendo para concretar y bajar un poquito a la tierra algunas cosas que pasan en este universo interno y que creo que poniéndolo al servicio y liberándolo a esta red, con mucho, no pasará nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Recibir críticas, comentarios
negativos, que tampoco es malo, simplemente, bueno, ponen a prueba determinadas cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a explorar con este video en el que yo les cuento un poco qué viene pasando por acá. Y eso, vamos a cerrarlo acá. Me cuentan, ¿qué les parece? A la vez siento que dije muchas cosas y por otro lado siento que no dije nada interesante. Pero bueno, ahí está el desafío, ¿no? En hacerlo igual y no estar editándose tanto. Eh, Tengo el nodo sur en Virgo, que yo soy sol y ascendente en Virgo. Entonces, hay mucho de ese perfeccionismo, del detalle, de que si no está perfecto no lo muestro porque... También tengo Quirón en Virgo, en mi casa 12. Hay mucho de esto de la pertenencia, del error de ser perfecta, de que si uno no es perfecto no va a ser aceptado. Y la verdad, ya está, ya está. Me cansé. Lo voy a mostrar igual. Peores críticas de las que me hago yo misma no creo recibir. Y si sí, bueno, me sorprenderé. Pero bueno, hay que hacer movimientos de cambio. Mejor que los hagas con tu propia voluntad, a que te resistas, te quedes así fijo y la vida venga y te pegue un empujón. Y obviamente, después te acomodás. Pero qué mejor que poder tomar decisiones. Eso es un privilegio, poder decidir por propia voluntad. Así que, bueno, feliz día para todas las personas que aman a los hongos. Aprendemos mucho, muchísimo de este reino tan sutil, tan diferente. Y bueno, otro día les hablaré de mis creencias, porque también iba a decir felices Pascuas, feliz Domingo de Resurrección para todas las personas. Yo estoy bautizada, estoy tomé la comunión, fui a escuela católica, fui atea mucho tiempo, hasta que me encontré con la astrología y con mi propio proceso personal, y ahí dije, claro, es el mismo Dios, y existe, porque acá estoy sintiendo cosas. Así que, nada, también, feliz domingo para ustedes. Voy a tomar coraje, voy a subtitular esto y voy a subir este video. Y les agradezco a quienes hayan llegado acá, hasta el final. Les leo en comentarios, dejen amor, ¿sí? Por favor, les pido. Si no es amor, nada. Y, y bueno, veremos qué pasa de acá en adelante. Besos, me voy a colar el arroz que ya está listo. Así que un abrazo enorme para ustedes. Nos vemos luego.